Bueno, todo comenzó porque cuando viajaba a Estados Unidos en la costa de California, toda esa costa bellísima del Pacífico, yo veía las cometas de colores, pues claro, yo decía, qué cometas más lindas eso y qué deporte será y no sé qué, no sabía nada del deporte. Luego después, en una reunión de amigos que yo estaba justamente presentando el proyecto que yo hago de Network Marketing, y cuando nos paramos a hablar un poco con la gente, le pregunté a qué se dedicaba y me contó un poco qué hacía. Y me dijo que hacía deporte y que uno de los deportes que hacía era kitesurf. A kitesurf le conté un poquito la historia y allí inició todo. Empecé a aprender, hice el curso y pues me metí al deporte. De cierta manera le tenía un poquito de pavor al agua, pero les voy a contar que eso se supera. Cuando hice el curso le tenía terror. Este lago que tenemos aquí es un lago muy profundo y aquí yo hice el curso. Aquí fue donde me entrené y donde hice todo el curso de cero. Y yo le tenía pavor ver a esa cometa que me jalaba, la guerra con el viento, la poca pericia con el agua, todo eso casi me hace desistir. Hay un momento en que te quieres rajar del curso porque crees que no vas a ser capaz de lidiar con todo esto, porque son muchas cosas, es el equilibrio, es la lucha contra el viento, es el agua, es el miedo, es el cuidado que hay que tener por un accidente, etcétera, etcétera. Y todas estas cosas te hacen asustar y llega un punto en que te quieres rajar. Pero el entrenador me decía, no te vas a rajar porque si pasas ese umbral vas a navegar. Y un día lo pasé, me paré en la tabla y fue el día más increíble de mi vida porque sentí muchísima alegría y ese día no me quería salir del lago y ahí empezó una historia lindísima. Recuerdo un día que estaba muy nublado todo ese lago y me quise quedar navegando. Ya obviamente estaba ya andando solo, me soltó ya el entrenador y no me quería salir y ya oscureció y me gritaban, tienes que salirte ya porque ya está oscuro. O sea, es demasiada la pasión que genera, es casi adictivo el deporte. La primera salida que hicimos al exterior fue en Brasil. Mi amigo con el cual me había metido al deporte, nos fuimos a Fortaleza, que es toda la costa norte de Brasil, que se llama Jericoacoara, que es famosísimo en el mundo. Allí estuvimos 13 días en el 2013 y fue increíble. Era la primera vez que me metí al mar en esos bancos de olas gigantes del tamaño de un edificio. Y hoy me pongo a preguntarme, es increíble que lo haya hecho con el nivel de profesionalismo que yo tenía en ese momento, pero eso también te ayuda a quitar el miedo. Claro que he tenido sustos. El más difícil fue en Isla Blanca, en México. Eso es... Esta isla tiene yo había visto en internet, en un viaje a México, pedí que me llevaran allá y esta isla tiene la particularidad que toda el agua te llega literalmente a la rodilla, entonces te confías. Yo me fui navegando y pues salía mucho mar adentro y era solamente bajito el agua. Hasta que se me cayó la cometa, yo me metí hacia un sitio un poco más adentro, se me cayó la cometa y no la pude levantar, el viento se fue un poco. Cuando intenté bajarme con los pies, ya no había piso, ya no había tierra, estaba en otra área del mar y allí ya no había fondo y empecé a tratarme de hundir, no podía levantar la cometa, entré en angustia. Miren lo que es las cosas de la vida cuando uno no está para morirse ese día. Cuando yo vi una vela que se despegó de la playa y era un kitesurfista que llegó, me volteó, yo quería agarrarme de los pies de él. Era un argentino que estaba navegando allí, me dijo, yo vi alguna vela y me vine a ver quién era. Y yo, wow, yo quería tirármele, agarrármele de un pie, pero claro, él sabía mis intenciones porque eso lo haría caer a él también. Él me dijo, dame un cachito, me dijo, y volvió y se fue. Cuando vi una moto que rumbaba allá en el horizonte y era una moto de agua que venía hacia mí a toda velocidad. El argentino había ido a una escuela de kitesurf
y había desencuevado una escuela que no había cerrado en ese momento en otra isla, y se la llevó y le dijo al chico que me fuera a rescatar. Lo más lindo que me parece del CAI es sentir la libertad, el sentimiento, la sensación, perdón, de libertad que se siente al ir navegando es fenomenal. Es un deporte cuyo mensaje es la libertad, es bellísimo, porque solamente vas con tu vela y vas con la tabla, vas parado en la tabla, vas tú solo, es tu equilibrio, es tu fuerza, es la lucha contra el viento, es la lucha con el agua, es precioso, pero estás solo, estás libre. Y los fines de semana no vengo porque hay muchísima gente, entonces vengo entre semana, un miércoles, un martes y un jueves. ¿Por qué vengo ese día? Porque en esos días la gente está trabajando y no viene a navegar y el lago está para ti solo, para ti solo. Hoy, por ejemplo, es jueves y hay unas muy poquitas cometas, pero el lago está prácticamente para mí solo. He navegado en muchísimos, en algunos mares donde he viajado. Lo más lindo ha sido en República Dominicana. Hay un sitio espectacular de muchísimo viento al norte y ahí he navegado increíble. También he navegado en Dubái, tuve la oportunidad de navegar un poquito en Punta Cana, en la zona esta bellísima donde está la zona hotelera de Punta Cana, también he navegado allí. Y en México, por supuesto, he navegado en varias partes que tiene unas playas enormes. En Miami alguna vez tuve la oportunidad de navegar y en Dubái. Son los mejores recuerdos que he tenido de viajar. Muchas veces llevo la cometa o se alquila en el sitio donde uno llegue, pero es precioso llegar a un país y buscar el mar y navegar. Uno de los sueños es navegar en Tarifa, que es en el límite entre España y África. Y ahí en esa ciudad el viento es inigualable, es como el umbral de la tierra, y ahí hace viento todo el año y está llenísimo de cometas de colores siempre. Quiero navegar en Tarifa muy pronto y nada, donde haya mar, donde haya viento, allí quiero estar con la vela y es precioso.